El caso que acaba de convertir a Donald Trump en el primer expresidente de la historia de los Estados Unidos que es procesado penalmente es una suerte de equivalente a lo que fue la evasión impositiva que terminó con Al Capone en la cárcel de Alcatraz. Era el jefe de una mafia que había cometido innumerables asesinatos, hizo correr ríos de sangre por Chicago. Pero fue un caso menor, una evasión impositiva, la que lo terminó depositando en una celda en la cárcel de Alcatraz. El equivalente a la evasión impositiva de Al Capone en el caso de Donald Trump es Stormy Daniels, ¿no? Aunque puede haber cosas muy graves, indudablemente mucho más grave va a ser el juicio que se le haga por el caso de la presión sobre el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que dibuje, para que invente, para que cometiendo un fraude haga aparecer en el escrutinio de ese estado del sureste norteamericano 11.780 votos, que era lo que necesitaba para dar vuelta el resultado en Georgia y quedarse con sus 15 electores. Raffensperger tomó la precaución de grabar esa conversación telefónica en la que el presidente de los Estados Unidos desde la Casa Blanca lo presionaba para que encuentre a como sea 11.780 votos para dar vuelta la elección. O sea, lo presionaba para que cometa un fraude. Ni queda decir el tamaño del juicio o la gravedad del caso que se va a procesar cuando llegue a los estrados judiciales el 6 de enero del 2021, ¿no? Cuando una sonada incitada por el entonces jefe de la Casa Blanca asaltó el Capitolio en un acto violentísimo que dejó por lo menos 5 muertos y que tenía por objetivo cometer un golpe de Estado, porque el objetivo era que no se certificase el resultado de la elección presidencial en la que Trump había perdido. Esos casos son mucho más graves, pero este caso es el que lo sienta por primera vez en el banquillo de los acusados. El hecho es que la travesía judicial que ha comenzado en el Tribunal de Manhattan va a generar un riesgo muy grande de violencia política en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump posiblemente recurra a los mecanismos ideológicos que le permitirían generar violencia política. De hecho, lo hizo aquel 6 de enero del 2021 cuando intentó la sonada golpista con el asalto al Congreso. De hecho, ya lo intentó. Y de hecho, hay muchísimos grupos violentos, muchísimos grupos racistas, muchísimos grupos de distinta variedad de ultraconservadurismos, desde la extrema derecha a los fundamentalismos religiosos de ciertos pastores evangélicos. Hay muchos grupos de posiciones extremas que saldrían a la calle y se declararían en guerra para liberar a Donald Trump o por la causa para que los convoque a las calles Donald Trump. Y en esto hay que tener en cuenta que lo que muestra la historia de los Estados Unidos es que a los peores actos de violencia en los Estados Unidos no los generó la izquierda, no provinieron de izquierda. Los peores actos de violencia en los Estados Unidos, los peores ataques contra las democracias, y los hechos que más sangre hicieron correr provinieron siempre de ultraconservadurismos, con la excepción del asesinato del presidente William McKinley en 1901, que fue cometido por un anarquista, entonces uno podría atribuirlo a la izquierda. Con esa excepción, todos los demás, o gran parte del resto de los hechos más violentos en la historia norteamericana, provinieron de grupos ultraconservadores.
el magnicidio de Abraham Lincoln en 1865 en el Teatro Ford de la ciudad de Washington lo cometió John Booth, que era un partidario del esclavismo, era un partidario de la Confederación de Estados del Sur en la Guerra de Secesión. Y por haber abolido el esclavismo y por haber evitado la secesión del sur es que asesinó a Abraham Lincoln. El asesinato de Martin Luther King en 1968, otro magnicidio, esta vez cometido en Memphis, en el estado de Tennessee. La masacre cometida por los Branch Davidians, ¿no? Los davidianos de la rama, como se llamaban, esos sectarios que seguían el liderazgo de David Koresh. La secta de los davidianos era una secta ultra religiosa y por ende ultra conservadora. El atentado terrorista de Oklahoma en 1965, Timothy McVeigh y Terry Nichols, los dos jóvenes que cometieron ese atentado poniendo un coche bomba frente al edificio Alfred Murrah en Oklahoma, matando a centenares de personas, entre ellos 19 niños que estaban en un jardín de infantes, que estaba en una guardería infantil que estaba en ese edificio estatal, eran miembros de milicias de la extrema derecha. Tanto Timothy McVeigh como Terry Nicholson pertenecían a las milicias ultraderechistas que acusan al Estado federal, al gobierno federal norteamericano, de ser un títere de la ONU y del sionismo internacional. Tiene ese discurso ultraderechista y delirante. Incluso los ataques externos que se vivieron en Estados Unidos provinieron de ultraconservadurismos. Pearl Harbor, el ataque a Pearl Harbor, lo cometió aquel imperio japonés que era un imperio ultraconservador, un imperio aliado de los nazis. Al 11S, a la lluvia de aviones que cayeron en Nueva York, en Washington y en Pensilvania, lo cometió Al-Qaeda, y Al-Qaeda era una organización que abrevaba en el wahabismo, la vertiente teológica más oscurantista, más ultraconservadora del islamismo. Siempre los golpes más duros provinieron de los ultraconservadurismos, y el ataque más masivo contra la democracia en los Estados Unidos fue el 6 de enero del 2021, y a esas turbas multitudinarias violentísimas que asaltaron el Capitolio las envió Donald Trump, o las instó Donald Trump. Toda esa violencia latente está ahí, y es difícil imaginar que cuando los distintos procesos judiciales que van a empezar a sumarse empiecen a acosarlo, el magnate neoyorquino no recurra a eso, o al menos intente generar violencia política, desequilibrarlo solo para que el caos lo ayude a zafar de la justicia.